Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos. Seguimos con Horacio Giusto. Yo no sé cómo hizo para aguantar, para no irse ya, y nos sigue soportando el profesor Giusto, quien vino a Mendoza a presentar su libro, el libro negro del ecologismo. Y de alguna manera, Horacio, vamos a entrar en un tema distinto, pero que tiene que ver. Vamos a meternos en el tema de este concepto que está tan de moda hoy, sobre todo desde que Javier Milei asume la presidencia, que es, o irrumpe en la política, que es la nueva derecha. La nueva derecha, más o menos por lo que nosotros vamos viendo y aprendiendo, tiene tres componentes, partiendo de la base de que el arte de la política no es unir a los iguales, los que unen a los iguales son las sectas, sino unir a los parecidos. Y acá te encontramos tres grandes espacios: los conservadores, los liberales y los patriotas. En algún momento se les decía nacionalista, pero son los patriotas. Conservadores con características, ¿no? Conservadores que no quieran conservar este status quo, o sea, ¿conservar qué? Patriotas que amen a la patria, pero que no amen al Estado. Y por otro lado, liberales que no sean progresistas. Esa unión de todos estos pensamientos tienen alguna reflexión para generar este movimiento de la nueva derecha. Pero para llegar al concepto de la nueva derecha, considero que sería importante, no sé, Horacio, si estás de acuerdo, partir de la base de cómo nace como reacción, tal vez, a la creación de la nueva izquierda después del fracaso de Marx. Bien, vamos por partes. Tiene un tema que, si ya el ecologismo era un tema amplio, esto que es más amplio todavía, vamos a tratar de sintetizarlo. Primero tenemos que entender, ante todo, qué es izquierda y qué es derecha. O sea, yo creo que tenemos que, saben, los que somos más limitados, vamos siempre a lo esencial, lo básico, los principios fundamentales. Concepto de izquierda y derecha, que si bien son categorías que uno podría extrapolar a cualquier momento histórico, concretamente surgen en la Revolución Francesa, donde se van a dividir las cámaras, los espacios más conservadores, que incluso pueden tener cierta afinidad con el antiguo régimen, van a estar a la derecha, los espacios más revolucionarios, donde plantean la idea del progreso indefinido, Robespierre, Diderot, Voltaire, van a estar más a la izquierda. Ahora, acá va una discusión de revolucionarios contra revolucionarios, pero en definitiva, esa sería la gran división. Esa es la esencia. La esencia. Ahora, los tiempos cambian y los términos, como el lenguaje mismo, puede ir mutando. El lenguaje tiene dos particularidades. Es universal y es dinámico. Donde hay civilización, hay lenguaje. Y a su vez, es dinámico porque lo que hoy entendemos por derecha no es lo que se entendió en Francia en ese contexto. Es más, hoy podemos hablar de una derecha e incluso en términos filosóficos. Entiéndase, si yo voy a la filosofía aristotélica, el lugar es un accidente muy particular dentro de la sustancia, porque no inhiere per se en la sustancia. Es decir, yo puedo tener un celular que tiene la cualidad que es negra, la unidad que es 1, que tiene una posición determinada, en este caso está horizontal. Ahora, el celular puede estar a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Y lo que sucede es que el celular se traslada, pero el lugar sigue siendo derecha, izquierda, arriba, abajo. Es decir, el lugar es muy relativo. Por eso usamos la categoría de derecha o izquierda de manera relativa, para ubicarnos en un espectro. Cuando alguien dice Macri no es de derecha, yo diría, depende. ¿Qué se entiende por derecha? Porque frente a Cristina Kirchner sería la extrema derecha. Ahora, como diría Gómez Centurión, a mi derecha la pared. Si yo empiezo a entender por derecha ahora cierta sustancialidad, ahora vamos a empezar a desplazarnos lo que es un accidente hacia lo que es una idea en esencia. Bien, usted me dice que la nueva derecha tiene en esencia ya no como ese accidente lugar que podría estar cualquier político enfrentado a alguien de la izquierda. Entonces yo pongo incluso dos políticos de izquierda, uno estaría más a la derecha que otro. Pero si vamos a decir, tiene que haber una base. ¿Cuál es esa base? Pensemos. El respeto a la vida, que exista cierta descentralización económica, que exista ciertas nociones en torno a la familia. Bueno, ahí podemos empezar a configurar algo. Vamos entonces a ver qué sucede con la izquierda, porque la derecha va a ser siempre una reacción.
Lamentablemente, quizás en algún momento tendré que plantearse algo distinto, pero históricamente la derecha ha sido siempre una reacción a la izquierda. La izquierda promueve un proyecto extremadamente insólito y la derecha plantea un proyecto un poquito más racional. Y así se ha ido moviendo el mundo en los últimos 200 años. La izquierda se va a ir posicionando siempre como una revolución constante. Y una revolución que es ante todo filosófica. Pensemos en los grandes proyectos revolucionarios. Pensemos en el proyecto de Marx, por cierto. Ya Roger Scruton los critica muy bien en su gran libro Las bondades del pesimismo. Acá va a haber entonces un problema para definir las esencias. Y el punto es, ¿quién lo define? Uno diría los ideólogos. Pensemos Agustín Laje, Nicolás Márquez. Bueno, ahí empezamos a hablar de una esencia. Pero estas esencias están siempre en respuesta a. ¿Cuáles son las respuestas a? Y las respuestas o a la izquierda, o a la nueva izquierda, o al progresismo, o al postmarxismo. El problema es que la izquierda no es homogénea. La gente normalmente habla de izquierda. Pero, por ejemplo, para mí, los políticos de Argentina son por definición de izquierda. ¿Por qué? Porque favorecen el dogma de la democracia. Todos los políticos, en más o en menos, pueden discutir hasta si está bien o no matar a un niño en el vientre materno. Hasta eso se discute en la democracia. Lo que no se discute es el sistema democrático en sí. Entonces, la revolución ya está sentada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo dónde entraría? ¿Sería la extrema derecha o ni siquiera dentro del cuadro político? Por dar un ejemplo. El problema de la izquierda, en ese sentido, es que la izquierda no es homogénea. Entonces la derecha nunca va a poder ser homogénea. No va a ser una derecha. Va a haber un sinfín de derecha porque hay un sinfín de izquierda, con ciertos puntos en común. Pero vamos a ver casos concretos. Vamos a bajar ahora a lo práctico. Bien. Pensemos. No es lo mismo un progresista como Robespierre, que era un racionalista que llevaba el progreso indefinido hasta las últimas consecuencias, que un materialista como Marx. Y a su vez, Marx, y les puedo asegurar, mal que le pese a muchos, nunca hubiese estado a favor del aborto seguro, legal y gratuito como se plantea en la posmodernidad, que no es más que una forma de control de natalidad en favor de ciertas empresas multinacionales. Por otro lado, no es lo mismo el postmarxismo que el postestructuralismo, porque el postmarxismo parte de una base anti-hegeliana donde el aspecto materialista de los medios de producción se traslada a aspectos materialistas de la identidad humana. El ser mujer, el ser afrodescendiente, el ser indígena. Pero hay un sustrato material todavía. ¿Ahí enmarcás a Foucault, a Gramsci? Justamente no. Mira. ¿Por qué? Porque el postmarxismo implica reconocer una base material, pero que esta base material todavía, aunque sea en cierto sentido herencia de los anti-hegelianos, todavía es material. Gramsci era materialista. Gramsci nunca fue culturalista como algunos creen, nunca fue idealista. Gramsci quería tener el control de los medios de producción. Lo que él dice es que ya la guerra no va a ser mediante las armas y la violencia, sino culturalmente. Pero el principio, como diríamos en filosofía clásica, el arjé, el fundamento, sigue siendo lo material. Quien diga que Gramsci es culturalista comete objetivamente un error. Mira. Porque Gramsci sigue siendo marxista. Cambia el medio, pero no el fundamento. El fundamento sigue siendo la materia. Para Marx, el fundamento de todas las relaciones es la materia. Distinto va a ser el caso, por ejemplo, de Foucault. Porque en Foucault, ahí sí hay un giro. En el postestructuralismo hay un giro. En todos los pensadores postestructuralistas, por ejemplo, Derrida. Para mí es uno de los mayores intelectuales de la nueva izquierda. Herbert Marcuse, el mayor intelectual del mayo francés. ¿Por qué? Porque acá es la materia. Vos le das una relevancia a Marcuse impresionante. Para mí es el mayor intelectual del siglo XX de la izquierda. Y paso a explicar justamente por qué. Porque la materia ya no va a importar. Lo que van a importar son las ideas. Porque el lenguaje empieza a construir la realidad. Antes, el lenguaje, incluso perdón, materialista, eran formas de comunicar una realidad, pero una realidad objetiva y material. O sea, yo soy realista, siendo tomista. ¿Por qué? Porque digo, hay una realidad que es materia, pero también una realidad metafísica. Marx dice, no hay realidad metafísica, hay realidad física, que era en el fisicalismo puro. Y hay un lenguaje que opera a partir de esta realidad material. Gramsci va a sostener básicamente lo mismo, pero va a entender que cambiando los mecanismos culturales se puede llegar a controlar esta materia.
Lo que hace Derrida, lo que hace Marcuse, lo que hace Foucault en realidad es descriptivo, no promueve mucho, pero lo que sí hace, por ejemplo, Derrida o Marcuse es que lo que nosotros conocemos, incluida la realidad material, pero que todo lo que el hombre conoce, lo conoce porque lo piensa. Y lo que se piensa por lenguaje. Siempre le digo a mis alumnos, no confundan razonar con imaginar. Yo imagino un celular, imagino siempre que tiene accidente, porque mi conocimiento es sensible y la imaginación es conocimiento sensible. Pero la razón opera con lenguaje, que es distinto, con el campo simbólico, si lo quieren ver. Que no es imaginar. Un perro imagina, por eso sueña un perro, pero no razona. Nosotros para razonar si usamos lenguaje. Por eso Ludwig Wittgenstein, que es el gran filósofo del lenguaje, dice que los límites del mundo son los límites del lenguaje. Entonces, si yo cambio el lenguaje, cambio la realidad en sí. Es ahí donde hay un vuelco en la izquierda. Porque ya no va a ser solamente una izquierda materialista. Va a haber una izquierda materialista, pero va a haber una nueva izquierda. Y esa nueva izquierda va a ser, para algunos, post-marxistas. Ejemplo, Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, que plantean un post-marxismo donde se incorporan nuevas categorías de sujetos oprimidos, como la mujer, el afrodescendiente o el indígena. Pero también va a haber una nueva izquierda que va a ser progresista. Las ideas del progreso indefinido, como la pueden sostener los transhumanistas, los tecnócratas, los socialdemócratas. Y va a haber también una nueva izquierda que va a ser la nueva izquierda postestructuralista, donde todo se reduce al lenguaje. Derrida, Marcuse, tenemos ahí casos concretos. André Gorz, en cierto sentido, salvando las distancias. Judith Butler, Peter Singer, en cierto sentido, también en cierto sentido. Lo que sucede entonces es que hay una nueva izquierda, como resumiendo, pasando... Faiston la podríamos también meter, ¿no? Sería en cierto sentido, sí, en cierto sentido también sería acercándose al postestructuralismo en cierto sentido. Hay una nueva izquierda que es heterogénea, porque estamos mezclando izquierdas más lingüistas con izquierdas más materialistas, con izquierdas más culturalistas. Hay izquierdas estructuralistas todavía. Es lo que nos encontramos en el Congreso de Argentina hasta el 2018, que eran diferentes ramas de la izquierda peleando o discutiendo por cuestiones que ellos no se ponen de acuerdo. Por eso vean qué interesante un mundo. A mí tuve el agrado de hacer, cuando hice la carrera, cuando estudiamos lo que era la filosofía marxista, con un marxista de verdad. Para un marxista de verdad, la pornografía, el aborto, Netflix, Disney, los convenios de la NBA y de Nike con China, la Agenda 2030, Bill Gates, Soros, es inaceptable. El lobby LGBT, todo eso es, para ellos es consumo de clase, de clase burguesa, son gustos de burgueses, los metas capitales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una nueva izquierda que es muy heterogénea. Vayan a preguntarle si aquí en Mendoza, no sé si existe o no, algún diputado del Partido Comunista, si piensa que el kirchnerismo es de izquierda. ¿Qué sucede? La derecha es una reacción, y por eso la derecha también es heterogénea. Claro. Yo no sé si hablar de nueva derecha, porque hay que discutir qué se entiende por nuevo. Eso es el tema que yo quería tocar, que la otra vez lo hablábamos, sí, con el Jecho, y dice, bueno, a ver, si hablamos de nueva derecha, ya tenemos una connotación negativa en el inicio, que es, bueno, algo dejó de ser. Hay algo que no está en esta nueva derecha. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos de la vieja derecha en esta nueva derecha? ¿O es simplemente un lavado de cara electoral? Es que es lenguaje. Porque ustedes le preguntan, por ejemplo, a Agustín Laje. Él mismo dice, es un significante vacío. ¿Qué significa? Es una palabra. Uh-huh. Y después vemos con qué rellenamos esa palabra. ¿Y por qué nueva derecha? Y porque nos enfrentamos a la nueva izquierda. Pero ¿a qué nueva izquierda se enfrenta? Ese es el punto. ¿A cuál nueva izquierda se enfrenta a la nueva derecha? Vamos a un tema, porque quizá la gente lo va a entender con ejemplos más prácticos. Veamos un ejemplo concreto. Pensemos un ejemplo poco feliz, pero válido. OnlyFans, la pornografía, la prostitución. ¿Ustedes creen que la derecha hay acuerdo o nueva derecha? Los que son a favor del libre mercado dicen es un mercado más. Ahora, los que son más conservadores, más tradicionales, no, o sea, la verdad que es un atentado a la dignidad humana. Es el debate que podemos llegar a tener nosotros. Yo le puedo decir sí, para mí, que cada uno haga lo que quiera. Y otro, no, mira, para mí moralmente no está bien, no se puede vender el cuerpo. Y es un debate que vamos a tener interno en esta nueva derecha. Entonces no hay unidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos en los que hay unidad? Pero ahí sí cae el concepto de esos puntos donde decir, che, hay diferencias. Pero durante mucho tiempo esas diferencias hicieron que la derecha
estuviera absolutamente atomizada, digamos. Separada. Sí, y electoralmente, políticamente. Y políticamente. No existía, no habían políticos de derecha. Pero vos fíjate que el concepto de política de la derecha era puesto a Macri, pero cuando vos empezás a ampliarlo al tema, tenés había mucho más sustancia y tenías algún francotirador. Y en este momento, muchos que hicieron su batalla cultural de su momento, como fue Juan José Gómez Centurión, José Luis Espert, que lo menciona mismo Juan José en su aspecto, y algunos otros, de alguna manera hoy podemos hablar de esto. Por eso yo no discuto, lo que digo es plantear el problema y decir, a ver, yo no participo en la idea de nueva derecha porque simplemente es una derecha. Ahora, entiendo que nunca va a haber homogeneidad. Unidad no puede haber. Entonces yo cuando no hay unidad tengo que ver, bueno, pero ¿cuáles son los puntos esenciales? Y ahí entra la discusión. Bueno, diríamos, puntos esenciales. Derecho a la vida, derecho... Y el tema, ahí estamos de vuelta. Son temas muy amplios. ¿Por qué? Derecho a la vida, yo te digo, sí. ¿En qué sentido? ¿Vamos a estar en contra del aborto procurado? Para mí, bajo todas las causales, el aborto siempre es injustificado. Sea cual sea la causa, para mí, es un absoluto. Para otros no, hay causales mediante las cuales sí se justifica. El propio Javier Milei lo reconoce. Sí. Después. La legislación nuestra lo reconoce. Derecho. Sí, lo reconocía, ahora está. Sí. Claro, ahora es todo, sí. Derecho a la libertad. ¿Qué entendemos? Bueno, derecho a la vida, que entendemos por el concepto de guerra justa, que es doctrina católica. Derecho a la libertad. ¿Qué hacemos con la libertad de expresión? Ahí la derecha está muy dividida. Sí. Hay que decir, no, ¿cómo si estamos a favor de la libertad de expresión? Sí. Anda a decirle, por ejemplo, al presidente actual, en tu libertad de expresión, anda a insultarlo diciéndole nazi. Te usa el aparato coercitivo del Estado para censurarte. Un ejemplo de Loral Espósito. Está muy bien ese punto, ¿eh? Entonces, ejemplo de Loral Espósito. Que el presidente se ponga a criticar abiertamente a una cantante, no está en igualdad de condiciones. Está bien, pero lo que te dice la expresión de la libertad de expresión, con el tema de que vos le decís a Javier, le decís que es nazi, y él, con todo el aparato estatal, no porque sea presidente, sino porque utiliza herramientas de la ¿El Poder Judicial? para no... Ahora entendí. Entonces, pues, hay problemas con la libertad. Insisto, no es una crítica a nadie. Habrá posiciones. O sea, yo tengo un tema abierto con la libertad de expresión que filosóficamente trato de resolver, por ejemplo, con lo que es la calumnia, la injuria, que hay que resolverlo todavía. Derecho de propiedad, tampoco hay acuerdos. Lo que yo digo es, entonces, ¿qué sucede? Que la derecha funciona igual que la izquierda. Sí. Funciona en base a la coyuntura y lo pragmático. Entonces, yo sé lo que no quiero. Yo sé que no quiero un Fidel Castro en Argentina. Sí. Entonces, como no hay un Fidel Castro, bueno, pensamos distinto en tema de pornografía con vos, pensamos distinto con el tema de la libertad de expresión con vos, pero sabemos que el enemigo está ahí y reaccionamos ante el enemigo. Y la izquierda, curiosamente, funciona exactamente igual. Dice, no queremos un Javier Milei, entonces, bueno, mira... nos ordenamos. Yo le dediqué un video a un pensador que decía que iba a quemar su biblioteca si ganaba Milei y nunca la quemó la biblioteca, pero... Estábamos esperando ansioso. Claro, dice, no importa, dice, muchachos, después discutimos si es sindicalismo, después discutimos peronismo de izquierda o comunismo, pero nos juntamos para que no gane Milei. La política actual funciona así, por eso yo creo mucho en lo que dice Agustín Laje. Termina diciendo, cuando hay que definir la nueva derecha, un significante vacío. Es una palabra, es un ejercicio de lenguaje, es una palabra. Y luego hay todo un quehacer que no es ni siquiera teórico. Que eso, yo hice toda esta introducción para llegar al mismo punto del inicio. No es teoría, porque en teoría no hay unanimidad. ¿Dónde hay entonces unidad? Porque estamos viendo que si yo voy a... En la práctica. En la práctica. Bien. Y la praxis es una herencia revolucionaria de la izquierda. Sí. La idea de cambiar el mundo por la praxis es una idea, siempre fue una idea de izquierda. Y la derecha se acopló. El problema es que para romper con esa idea de la praxis que marca el camino, como la famosa frase de caminante, camino se hace el andar, sí. Eso, para mí como filósofo, es un absurdo. ¿Por qué? Porque para mí el obrar sigue al ser, porque soy medievalista, así de simple. Entonces, como soy medievalista, para mí el obrar sigue al ser. Primero está el ser, después está el obrar. No es cogito ergo sum, no es pienso, luego existo, es porque existo y que luego puedo pensar. Lo que sucede acá es que acá, a mí, el sistema funciona con el carro adelante del caballo. Entonces vamos haciendo y en el camino nos vamos juntando. Insisto, yo lo voté a Milei porque veo las opciones reales y digo, esto es mejor que lo otro. Pero soy consciente que todo el sistema, izquierda o derecha, responde bajo una misma lógica que es primero la praxis.
Primero el obrar y después vemos cuál es el ser. Primero nos oponemos a Fidel Castro, a Chávez, a López Obrador. Después intentamos buscar cómo desde la teoría quizás encontramos algo que nos une en el ser. Pero que finalmente ese ser no tiene unidad, porque es una práctica. Y las acciones son variables, porque la materia varía, somos seres materiales. Entonces, como la materia es variable, es principio de corrupción y generación, decimos en metafísica, lo que hoy entendemos por derecha, de acá a 20 años se va a entender algo totalmente distinto. Claro, no, y también pensando en esto es completamente intuitivo lo que vos nos comentás, porque siempre te va a unir al prójimo o a la otra persona lo que tengas en contra, lo que ambos pensemos que esté mal. Si nos vamos a la naturaleza, los animales que pueden convivir en el mismo lugar, en el mismo entorno, es porque no son uno predador del otro. Bien, eso que usted me está planteando, yo le diría que tiene razón si viésemos, por ejemplo, intelectuales o autores propios de la filosofía política. Thomas Hobbes, si yo lo pensase esto en términos de Chantal Mouffe, lo pensase en términos de Carl Schmitt. Si yo viese intelectuales de la filosofía política, diríamos, claro, es natural que en esta relación amigo-enemigo nos nucleamos por oposición a... Por el enemigo. Ese es el problema. De hecho, yo desde la filosofía atomista lo veo distinto. Diría, en principio pareciera que es así, que las polis, somos animales políticos, funcionamos bajo esta lógica. E incluso hasta en cierto sentido por los intereses en común con la amistad. Pero hay un problema, que las dos instituciones más importantes de la humanidad no responden a esa lógica. Y son las más estables que tiene el ser humano. La fe y la familia. Porque en la fe y la familia no hay una unión por odio al otro. No hay una oposición al otro. Hay una unión por amor a lo propio. En la fe y en la familia. Y eso es lo que prevalece. Y de hecho, la fe y la familia son los únicos dos cuerpos intermedios que tiene el individuo frente al poder del Estado o frente a cualquier poder o amenaza externa. Ahora, Horacio, volviendo al principio, es clarísimo, ¿no? Sí. Jerry, si intervenís cuando quieras. Por favor. Tenemos una cuestión muy importante. Estás respirando así, mira. Perdón. Y me está volviendo loco la respiración. Es que está muy sensible, está muy sensible. Bueno, se escucha, lo que sí puede ser eso, que te pusieras un poco más para acá, que no salgas en la cámara de video. Yo escuchaba, tal, ya. Ahí, el micrófono se pone. Luke, soy tu padre. Y yo lo miraba y decía, Luke, soy tu padre. Estamos. Che, seguimos. Hay una realidad con todo pero, esto. pero, Sí, pero, sí. No, estaba acomodando. El vaso, Jelly, ponelo al frente y vos al frente tuyo. ¿Cómo romper los huevos? ¿Y que te lo vuelvo a cambiar y no tomamos? No. Vamos, ahí te. Un poco más. Te parió, me decís vamos y vuelve a hablar. ¿Estamos? Sí. ¿Estás seguro? ¿Tenés algo que decir? Dicho, Bueno, es medio tarde para cambiar el nombre de la ONG. con respecto a lo que venimos hablando de estas coincidencias de la nueva derecha, lo que yo encuentro es que es demasiado el tiempo que por estas redencidas, digamos, de barrio que ha tenido la derecha, le ha permitido a la izquierda avanzar sobre el campo donde hay una... Yo les recomiendo, si no lo han visto, hay un video de Horacio con Agustín Laje que se llama de Gramsci a Foucault. Lo ponemos en los comentarios, lo ponemos destacado para que vaya directo. Porque la verdad es que no tiene desperdicio, donde se ve el fracaso, o se habla del fracaso de Marx en esa lucha de clases que él tanto prevenía, y donde se da cuenta que no es el proletariado industrial el que termina tomando sus ideas, sino que es en lugares, digamos, rurales o que se dedican a cuestiones del agro, Rusia, Cuba, China. Pero ahí es donde yo creo que aparece esta figura relevante de Gramsci, donde empieza a cambiar el eje del análisis de esta lucha, seguido por Marcuse, seguido por Foucault, y que termina en este avance tremendo que ha tenido desde el punto de vista cultural la izquierda, haciendo y llegando a lo que hablamos en el primer programa, que fue hasta generar parte de la Agenda 2030 o llevar al hombre a su propio exterminio a través de un plan de control de natalidad como es el aborto. Es que pasa que el ser humano es, ante todo, yo diría un ser religioso, pero explicar esta tesis de por qué antropológicamente el hombre es ante todo religioso, para dejarlo en términos más amigables con la audiencia, es decir, el ser humano es ante todo un ser cultural.
O sea, es un ser que piensa, es un ser que piensa. Como diría Heidegger, el hombre es el único animal que piensa su muerte. Claro. Y que la niega en cierto sentido. El ser humano es un ser de cultura, que cultiva, es un ser político, es un ser dotado de lenguaje, dotado de palabra, dotado de verbo. Es más, hasta nosotros cuando vemos el magnífico inicio del Evangelio según San Juan, y el verbo se hizo carne, y en eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en tanto que dotados de inteligencia y de voluntad, y esa naturaleza racional que nos va a separar del resto de las criaturas. Entonces, las criaturas también tienen materia, y yo también tengo materia, pero la materia es principio de corrupción. Pero va a haber algo que subsiste, de allí que Santo Tomás de Aquino corrige a Boello. No somos sustancia individual en naturaleza racional, subsistentes, porque nuestra forma no se agota en la materia, morimos por algo subsiste. Y esa naturaleza racional, que es lo que más nos eleva, lo que nos potencia, lo que nos perfecciona, ese es el punto en el cual la izquierda ha sabido trabajar. Aun cuando se digan materialistas, han entendido la importancia de la cultura, la importancia de un ser que está inserto en el otro. Y es allí donde el liberalismo perdió la batalla. Porque filosóficamente el liberalismo parte de un error de base, dos errores de base. Primero, poner la libertad como un fin en sí mismo. Y el segundo error de base, la atomización del individuo, que es herencia del racionalismo francés, de creer que el ser humano es un autómata que, tal como lo explican tantas ONGs que se dedican a traficar medialunas en Argentina, piensan que el ser humano es igual que el libro de Robinson Crusoe, un ser que puede digitalizar y diagnosticar los recursos así en la naturaleza. El ser humano, como lo explica Lacan, es una persona que desarrolla su identidad a partir de la mirada del otro. Como diría Fichte, la importancia del no yo, porque con el otro, que es el no yo, es recién ahí cuando yo empiezo a desarrollar mi yo, mi conciencia. Mi conciencia se desarrolla porque hay un reflejo en otra conciencia. Y ese yo creo que es la fortaleza del espacio conservador. Entender que somos seres culturales, no somos seres aislados, sino que la persona, para ser persona, necesita del otro. Y entonces hablamos que el idioma, la comunicación surge por la necesidad de comunicarte con el otro. O sea, si no hay otro, no hay idioma. No hay ni siquiera persona. Pero en términos filosóficos, porque el embrión ya no se comunica, pero es persona. Pero me refiero a las potencias últimas del ser. Necesita del otro para la perfección y para la elevación. Yo creo que la derecha, si quiere dar una respuesta contundente a la izquierda, tiene que apostar por aquello que más detesta a la izquierda, que es lo más propio del ser humano: la fe y la familia. Ahí, Horacio, me hiciste acordar un concepto que aprendimos en el colegio. Me acuerdo que teníamos ética política y en una de las clases el profesor nos explicaba esto de por qué, digamos, el liberalismo tiene ese error de base, con una explicación y un ejemplo muy simple y cotidiano. A ver. Él nos decía, ustedes cuando empiezan su día se levantan, se lavan la cara, y cuando ustedes caen en la cuenta de que hubo un flaco que tuvo que fabricar el caño, otro que tuvo que armar el sistema de distribución del agua, que tu papá y tu mamá te tuvieron, o sea, y te das cuenta de cómo la vida de comunidad es esencial en el hombre y es vital, y por eso es, digamos, un politicón, un animal social. Entonces me parece clave por ahí entender ese concepto de lo más simple cada vez. Yo creo que por ahí, seguramente ya lo contó Luisito, cuál es el objetivo del programa, de pensar. Es un poco hacerle a la audiencia, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, hacerles ver esto, ¿no? Con ejemplos muy simples podemos rebatir grandes discusiones también. Es que si vamos al caso, a ver, para que lo podamos entender, es una pregunta compleja porque muchos van a decir, bueno, pero ¿qué se entiende por liberalismo? Por eso yo cuando tengo que debatir con alguien, entendiendo que es una discusión siempre por términos y lenguaje, pregunto, a ver, ¿qué entiende usted por conservador? ¿Qué entiende usted por liberal? ¿Qué entiende usted por religión? Tengo gente que es evangélica que me dice, no, yo tengo una relación directa con Dios. Bueno, pero hay una religación, es una religión, digamos. Entonces, me dicen, no, pero para mí el liberalismo es esto. Yo le digo, bueno, a ver, espere, no me confunda capitalismo con liberalismo. Claro. No me confunda libre mercado o propiedad privada con una concepción filosófica. ¿De dónde viene el nombre comunismo? Pensemos lo siguiente. ¿De dónde viene el problema comunismo? El comunismo viene de las comunas de París.
Las comunas de París son resultado de una revolución que puso la libertad, el secularismo, el laicismo como un fin en sí mismo, que puso la razón del hombre, de hecho tenían templos para la diosa razón, la razón del hombre como el fin último. Entonces, cuando a veces uno dice de padres liberales, hijos comunistas, si bien es un chiste que apela a cierto economista muy conocido en Argentina, también es cierto en cuanto al proceso histórico. Por eso también hay distintas corrientes liberales. Hay un español muy bueno que escribe un libro que se llama En defensa de un liberalismo conservador. Pero está mostrando la base moral necesaria para el desarrollo. Porque si no caemos en el tecnicismo y la tecnocracia, que es lo que está agotando el mundo hoy. Uno es hijo del otro y dos caras de una misma moneda. Es que el punto es, claro, entonces, ¿qué vamos a entender por liberal? Ese es el gran problema. Porque John Rawls en Estados Unidos, que es un filósofo jurista, también se asume como liberal. Claro. Y para muchos es un progresista. Los liberals en Canadá, para muchos son la izquierda, pero ellos están en contra del Partido Comunista. Bueno, pero entonces, ¿el liberalismo en su concepción no es progresista? Ese es el punto. Por eso cuando alguien dice un liberalismo que no sea progresista, y uno que hace algo de filosofía dice, nómbrame por favor un solo liberal que no sea progresista, porque es la esencia del pensamiento liberal, la idea del progreso indefinido, que es la captación, podríamos decir, la captación atea o la traducción atea de San Agustín y la idea del progreso de San Agustín. Porque yo lo digo como profesor de filosofía de la historia. En filosofía de la historia, San Agustín revolucionó por completo el campo filosófico. Porque por primera vez en Occidente se deja de hablar del tiempo de manera cíclica, que era la noción que tenían los griegos, porque la materia la consideran algo eterno. O sea, no me da el tiempo para explicar una clase de filosofía, se duermen todos, pero por primera vez se deja de hablar del tiempo de manera cíclica para hablar del tiempo de manera lineal. Pero una línea que es ascendente y progresiva. ¿Por qué? Porque el punto culmine va a ser el encuentro con nuestro Señor en la segunda venida en el juicio final. Entonces hay un progreso, porque hay una evolución constante de la historia que va tomando todo lo transitado hacia un futuro. Y esa idea del progreso de San Agustín es la que toman los revolucionarios modernos para hablar de ahora de un progreso ya no en términos religiosos, sino en términos seculares y laicistas. Por eso la idea del progresismo es la versión atea de lo que creyó siempre la cristiandad. Mira, qué buena definición de progresismo, porque la verdad es que uno ahora... está claro que en Estados Unidos también los liberals son los demócratas, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, el Partido Demócrata es el Partido Liberal. Pero no son los comunistas, porque esa es la diferencia entre una Hillary Clinton, que es demócrata, progresista, liberal, y un Bernie Sanders, que es defensor del comunismo. Sí, claro. Completamente. Ahora, Horacio, si nosotros esto lo bajamos acá a la República Argentina, el peronismo como concepción... ¿Qué es? ¿Es un movimiento, una filosofía, un pensamiento, un partido? Una esencia, diría. Es algo. Pero ¿cómo lo ubicamos? ¿Somos todos los argentinos un poco peronistas? No, bueno, a ver, vamos por parte. Es una pregunta que me hacen cada vez que me toca ir al estudio y me dicen, no sé, es algo, está allí, es como una especie de ente que está ahí. Que es como el agua, digamos, depende de dónde lo metas. Pero esto se refleja en otras partes del mundo, ¿hay movimientos así? Sí, ahora vamos a ponernos un poquito más serio. El peronismo es muy interesante de estudiar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el problema de izquierda y derecha, yo siempre digo, es muy bueno hablar de izquierda y derecha, yo lo hago, siempre digo, a la derecha... La pared, me encanta, yo siempre me considero así, porque es muy didáctico para la gente. Sí. Es decir, no sos un zurdo, listo, entonces ya me caes bien. Vos me decís, yo soy de derecha, bueno, ya me caes bien porque no sos un zurdo. Bien, vamos a dialogar ahora como personas de bien. El problema es que en ese reduccionismo, cuando queremos ser más precisos, perdemos espectros políticos. ¿Se entiende? El peronismo tiene una particularidad. Para muchos es una especie de derecha. ¿Por qué? Porque reventó a los comunistas. Es más, hay una teoría un poco del autor, pido perdón, lo leí hace muchos años atrás, que explicaba cómo el peronismo evitó la infiltración comunista en los sindicatos. Sí, completamente. Es más, lo combatió. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Puedes decir, no, mira, es anticomunista, ergo es de derecha. Eso le explico algo. En lógica eso es un error muy grande. Esto incluso es lógica, no aristotélica, es lógica estoica. Pensemos. Pero jurídicamente es válido porque es una antología. Sí, pero es un poco complejo porque pensemos. Si yo tengo un vaso
y yo suelto el vaso, ¿qué es lo que pasaría? Se cae. Si yo no suelto el vaso, ¿qué pasaría? Seguiría de tu mano. No necesariamente, porque me puedo tropezar y caerme con el vaso. Entonces, vemos que ese es el problema de lo que se llama una falacia de no equivalencia, porque puede pasar que el vaso se caiga igual aunque yo no lo suelte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ser anticomunista no se sigue que vaya a ser de derecha. El peronismo, yo después de analizarlo mucho, lo veo como una especie de tercera posición, que es una especie de nacionalismo conservador en su génesis, que toma Claro, pero ¿por qué una tercera posición? Porque si bien toma elementos de la doctrina social de la Iglesia y tenemos que ver qué es el proceso de industrialización, también es cierto que toma elementos de la base del socialismo de Palacios, entonces es una mezcla. Y hoy el mundo incluso ya ha girado en algunas partes hacia una cuarta teoría del poder político, por ejemplo la de Dugin con Putin. Dugin planteó una cuarta teoría, ya no es la tercera posición, es la cuarta posición. Tenemos entonces un espacio más liberal, un espacio más comunista, un espacio más nacionalista, y después tenemos una cuarta teoría que es la de Dugin, que es una especie de conservadurismo religioso nacionalista inserto en el mundo, una cosa media rara. Turquía, por ejemplo. Otro caso, pero la mayoría de los países de Medio Oriente hacia Oriente, después se ve que la mayoría se perfilan hacia lo que es la cuarta teoría del poder. La mayoría de los países. De Oriente, de Medio Oriente hacia Oriente. Y parte de África también. Por eso tienen mucho contacto con la religión los países africanos. Claro. Mucho contacto con la religión. No así Occidente, que está secularizado por la revolución. Entonces uno va a cualquier país europeo, va a Australia, va a Canadá, y ahí funciona distinto. Ahí sí se sigue manteniendo esta lógica de derecha o izquierda propia de la Revolución Francesa, ¿no? Los republicanos un poquito más a la derecha. El problema es que nunca termina de ver cuál es el límite final de que la izquierda, o sea, se ha corrido tanto el centro a través de esta lucha de pensamiento que empezó Gramsci y termina con Foucault, digamos, que termina, para hacer una línea de tiempo, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, el tipo que no era de derecha pasa a ser de derecha. Castillo, ahí tiene, mire, lo que usted me dice, para que vean por eso que es interesante, es un tema muy apasionante. Esto no es para que la gente vea un video ahora y diga, listo, soy de izquierda, no, soy de derecha. No te puedes definir. No, acá la idea es pensar. Eso es lo que a mí me gusta hacer con mis alumnos, que piensen. Pensemos en Castillo. Yo lo dije, gracias a Dios, los archivos de internet. Yo lo dije antes que ganase la elección. Dije, Castillo gana y a Castillo lo voltea la propia izquierda. ¿Por qué? Porque era un comunista, pero un comunista de verdad. El comunista con el sombrerito de paja, el comunista guerrillero que iba con su flor. Yo soy muy romántico, ¿no? Como los partisanos, con la flor acá en el bolsillo, el fal en el otro hombre, vamos a matar o morir por lo que creemos. Y yo lo respeto como hombre, más allá que estoy en contra de sus ideas, pero los guerreros son así. Yo estaba en Perú en el momento del golpe de Estado. Bueno, ¿y por qué lo sacan? Porque fue un golpe que fue una torpeza de alguien que no tiene formación en política, fue una torpeza de alguien torpe. Yo lo vi en primera línea. Porque Castillo era comunista de izquierda, estaba en contra del lobby LGBT, estaba en contra del progresismo internacional, estaba en contra de la Agenda 2030 y estaba en contra del aborto. Era de derecha. Claro, pero era comunista. Claro. Entonces, ¿yo qué dije? A este hombre no lo van a dejar gobernar, porque encima es tan torpe, porque Trump en muchas cosas también se mantiene en contra, pero es más inteligente, igual que Orbán, más pragmático. Igual que en Eslovaquia o Polonia. Es lo que discutíamos hoy cuando venimos a hacer el programa. Ese fino equilibrio entre lo posible y lo no posible, donde las ideologías desaparecen y quedan solamente los intereses. Sí, completamente. Yo traía el tema del peronismo porque me parece injusto, pero nosotros desde la derecha, que lo vivo, con compañeros son de la derecha, tomen al peronismo como un movimiento de izquierda. A mí un peronista me dijo, mira, voy a agradecer que existimos nosotros para que Argentina no sea comunista. El primer bastión que defendió a la Argentina del comunismo fue el peronismo. Y me puso un ejemplo del kirchnerismo. Me dice, en el momento que se creaba la patria grande, se abrazaba a Chávez y Lula y decía somos socialistas. Se abrazaba a Bachelet con Lula y decía somos socialistas. Cuando se abrazaban con el peronismo, ellos decían somos peronistas. El peronismo siempre marcó su diferencia con el socialismo. Otra cosa es el kirchnerismo, lo que se haya creado ahora. Pero el peronismo fue el bastión que siempre se opuso al comunismo. Y si no vamos a las dictaduras militares argentinas, las dictaduras siempre fueron contrarias al peronismo y muchos de los que fueron cómplices fue el comunismo con Videla. El comunismo con Videla era un partido prácticamente protegido por Videla y que apoyaba al radicalismo. Al radicalismo.
A mí, mira, eso que a vos te sorprende es tanta sorpresa como cuando a mí me dicen que hay radicales de derecha, ¿viste? Entonces, ¿Quién dice eso? Pero hay peronistas de derecha, Hecho. ¿Eh? Hay peronistas de derecha. No, dije radicales. Radicales. Hay radicales que hay gente que viene y te dice, vos, ¿qué me vas a decir? Que Cornejo es de izquierda. Ahí está el punto. ¿Viste? Vos decís, bueno, volvemos al principio. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Y se define la praxis. Por eso. ¿Un socialista puede ser de derecha? Bueno, ahí está el punto. No. El punto es, pero es complejo porque, claro, es imposible que un socialista sea de derecha. El tema es que asociamos derecha como lo que no es de izquierda. Pero lo que es izquierda y derecha, insisto, hay que verlo relativo. Por ejemplo, la pelota de Messi, ¿dónde está? Y después no esté parado Messi. Si está a la izquierda, está a la derecha, a la derecha. Si yo me dicen Cornejo es de izquierda o de derecha, yo te diría, para mí es de izquierda. Pero no, porque es socialista, no, porque el socialista es más zurdo todavía. Pero no por eso deja de ser uno menos zurdo. Lo que pasa es que eso miren, voy a salir un instante del debate filosófico para darme a entender. ¿Por qué cuesta que la gente me entienda? Porque yo lo veo todo desde la filosofía. Y en la filosofía, no es en esas abstracciones que hacen algunos que venden humo en YouTube. No, la filosofía es verdad. Hay algo fundamental para el pensamiento escolástico, mal llamado la filosofía de la Edad Media, muy mal llamada de la Edad Media, que es los grados de ser. Entonces, las personas en la posmodernidad que tiene esa mente consumista quieren todo resuelto. Por eso es que ya la gente no lee. Te ponen el titular del diario, la foto y como mucho un resumen en negrita, porque la gente no lee. Lo que pasa es que perdés la riqueza de la vida en ese proceso. Cuando nosotros hablamos de los grados de ser, justamente usted dice, ¿pero un socialista podría ser de derecha? No. ¿Pero por qué no? Porque la intensidad que tiene de ser de izquierda está en un extremo. No por eso Cornejo va a ser de derecha. Cuando yo veo, por ejemplo, obras de arte, pues yo hice mi especialización en filosofía del arte, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Yo tengo obras de arte que son más o menos bellas. Pues yo tengo lo que es la belleza absoluta, que es Dios. Y luego está en metafísica el extremo absoluto, el no ser, el absoluto del ser y el absoluto del no ser. Y en el proceso hay un sinfín de grados que son el ese intensivo. ¿Qué tan intenso es ese ser? En términos de Cornelio Fabra. Lo mismo sucede acá. Yo tengo una noción relativa. O sea, si usted me pone un celular y yo digo, bueno, está a la derecha de la mesa o está más a la izquierda. Usted me pone a Cornejo y yo diría, mire, y la verdad que Cornejo estaría más a la derecha que un Evo Morales. Sí. Pero no quiere decir que sea de derecha per se. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Bueno, yo intuitivamente puedo decir, por los usos y costumbres del lenguaje, que ser de derecha implica un mínimo de respeto a la vida, aunque discutamos luego algunas causales, un mínimo de respeto a la libertad religiosa, a la familia, habría que discutir qué se entiende por libertad religiosa, ¿no? Pero sí. Un mínimo de respeto a la propiedad privada. Bueno, dentro de esos márgenes ya empiezo a marcar lo que sería la cancha. Es decir, bueno, a ver, por derecha vamos a entender más o menos esto: vida, propiedad y libertad, en rasgos esenciales. Bueno, Cornejo, ¿qué tan cerca está de eso? No, está muy lejos. Es fantástico lo que estás explicando, Horacio, porque es lo que muchas veces hemos estado discutiendo, y justamente personalizarlo en Cornejo es esencial. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué Cornejo puede manejar el espectro político? Porque Cornejo tiene dentro del cornejismo izquierda y derecha. O trata de hacer esa izquierda y derecha. ¿Y sabes? Sí, eso políticamente. Y ahora entiendo por qué. Porque no hay una derecha clara. Entonces, al no haber un personaje de derecha que diga, yo soy la derecha, yo represento estos valores, mientras no esté ese personaje, él puede ocuparlo. Y tampoco hay una izquierda clara. Porque los que votaron, por ejemplo, la Agenda 2030 acá en Mendoza, es la derecha, entre comillas. Te puedo asegurar que ninguno se anima a decir, como dijo Chávez, es... No, totalmente. Entonces, como no lo hacen... Y ese es el problema del extremo centro de la corrección política tibia. Eso es para mí no hay nada más asqueroso que un tibio. Muchos me han tirado a mí de izquierda, porque pues, yo sabía decir que yo respeto mucho a los comunistas. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque la persona, el guerrero, que viene de frente, yo sé que va a combatir conmigo en una guerra. Y sé que es él o yo. Cuando yo entro al ring de boxeo, es él o yo. Que es distinto al traidor. El distinto que dice, no, yo estoy de acuerdo con vos, vamos a dialogar, pero después cuando te puede traicionar, te traiciona. Ese es el problema. De 1984, el traidor de esa gente. Claro. ¿Cómo se llamaba el personaje? Creo que era Goldsmith, algo así, el apellido medio raro. Pero me puedo acordar que era el dueño del. Mientras no estén definidos los polos,
¿Sí? para quien tiene la capacidad de ejercer el poder, y te podés mover libremente. Macri o el radicalismo dejó de ser una opción anti-K, de mostrarse como la diferencia al kirchnerismo, cuando apareció un vago realmente opositor a las ideas de... Entonces era, ahora, vos ¿estás con Milei? ¿Con el bloque de Milei para el radicalismo? ¿O estás con el bloque de... Claro, está mucho más cercano ideológicamente al kirchnerismo, le queda muy lejano a Milei. Y vos los obligás a posicionarse cuando estableces el polo. Cuando decís, esta es la pared. Por eso es bueno llevarlos a extremos. ¿Sí? Por eso yo soy muy partidario de hablar de las extremas izquierdas, extremas derechas, porque hay un miedo a hablar de derecha o de izquierda. Sí, no existe la derecha. Usted objetivamente, ¿por qué? Porque usted ve en los medios de comunicación y te hablan de centro, centro izquierda, socialdemocracia, extrema derecha, fascista. ¿Quién es de derecha? Nadie. La derecha no existe. Sí. O sos extrema derecha como Milei, o sos alguien de socialdemócrata como Cornejo, sos un socialdemócrata como Macri, y bueno, ahora ya no, ahora Macri tuvo que hacerse una especie de liberal clásico. Pero y la reta quedó... Cuando Milei se posiciona, lo obliga al que estaba en el centro derecha a irse a la derecha. Imagínate si creciera en ese sistema, con esa popularidad y en esa batalla cultural, alguien que se anima a decir, por ejemplo, ¿por qué tenemos que seguir respondiendo a un sistema masónico que en los últimos 100 años de secularismo y laicismo, en 100 años de la democracia moderna, no la democracia ateniense, democracia moderna de 100 años, cuando cae el último imperio austrohúngaro? ¿Por qué en 100 años se han generado ya 2 guerras mundiales, y podemos hablar hasta de 4 guerras mundiales, y nadie cuestiona el sistema? El día que aparezca una figura que se anima a cuestionar el sistema, ahí vamos a empezar a hablar de un cambio real. El sistema democrático, decimos, ¿no? ¿El sistema democrático? Sí, como lo conocemos. Como lo conocemos hoy. Bien. Ese sistema en el cual hay algo que se llama abstracción en los políticos. ¿Por qué es una abstracción? Pensemos un ejemplo simple, para darme a entender acá, y con esto cierro yo mi parte. Pero quiero darme a entender porque es un tema que a mí me encanta. Supongamos... Sí, porque lo primero que... el simplismo es... estás en contra de la democracia, sos un golpista. Ahí está el punto. Bien. Vamos a explicar por qué eso es lo que el sistema quiere que uno piense. Bien. Ese es el tipo de reducción que dicen... Una dialéctica. Sos militar, seguro que estás con Videla. Sos filósofo, seguro que sos un hippie que vive del aire. O sea, el mundo no funciona así. El mundo tiene que estudiarlo. Dios te ha dado la inteligencia, como diría Santo Tomás de Aquino, el don más divino para usarlo. Tener la inteligencia y no usarla es peor que tener un Rolls Royce juntando tierra en el galpón. Es peor todavía. Bueno, lo voy a sacar entonces, lo voy a empezar a usar. Veamos un ejemplo concreto. Vamos a la teoría tomista del regicidio. Perdón, un ejemplo, ¿no? Vamos a la teoría tomista. Vamos a Santo Tomás de Aquino puro. Supongamos que el caballero es rey. Entonces él hace un abuso de poder dentro de lo que es los fueros que tiene a su disposición, y en ese abuso de poder él manda ejecutar a un campesino inocente. Mati. ¿De quién es la responsabilidad directa en ese régimen? ¿De quién es el responsable? ¿Qué cabeza puede rodar por haber cometido un crimen contra el derecho natural? Y el señor. El señor es el responsable. Si usted tiene una empresa y la empresa se va a la quiebra, ¿quién es el responsable de la empresa? Si yo soy cabeza de familia, yo soy papá, y yo me vuelvo un hombre alcohólico y descuido a mis hijos, y mis hijos terminan en la mala vida, ¿quién es el principal responsable de haber generado el colapso en la familia? La cabeza de familia. Y si yo manejo un barco y el barco se estrella contra un iceberg, ¿de quién es responsabilidad? Exactamente. Y vamos a ver que en los ejércitos y en las empresas y en las familias, ¿por qué las cosas funcionan? Porque hay un responsable directo. Ahora, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, en algún hospital de Argentina se está practicando un aborto. Necesariamente, por una cuestión estadística. Mientras nosotros hablamos, en este momento se está practicando un aborto. Yo le pregunto a todos los que nos están viendo, para que lo dejen en los comentarios, reactivemos el debate. ¿De quién es responsabilidad ese aborto? ¿De la mujer que fue? ¿Del médico que lo practicó? Pareciera que las respuestas nos llevan hacia allí, ¿no? Pero, ¿o es responsabilidad de los políticos que lo legalizaron? Porque capaz que si no era legal, ni la mujer ni el médico lo practicaban. Capaz. ¿Los políticos que lo legalizaron? ¿O la gente que votó a los políticos que lo legalizaron? ¿O ustedes que pagan impuestos para que ese médico tenga los instrumentos en el hospital para practicar el aborto? Se diluye la... Y cuando se diluye entre todos... Nadie es responsable. Nadie. Cuando piensan igual es porque nadie está pensando. Ese es el problema de la democracia. El poder se diluye, pero finalmente en esa dilución se concentra en una abstracción
donde nadie sabe quién es responsable. Hoy tenemos una inflación impresionante, hoy tenemos un colapso económico, hoy tenemos crisis, tenemos hambrunas. Y ninguna cabeza rodada. ¿Quién y qué cabeza rodó? En el año 2020, a mí me gritaban asesino por salir a pasear con mis hijas. Yo soy antisocial, pero ese año, para hacerle la contra de todo, salía a pasear con mi hija todos los días a la calle. De los edificios me gritaban asesino, asesino. ¿Por qué? La batalla cultural que te decía, quédate en tu casa. Ahora, yo pregunto, ¿quién se hace cargo de todo lo que legitimaron ese encierro infernal? Porque dicen, es culpa de Alberto Fernández. No, no es culpa de Alberto Fernández. Primero, que Alberto Fernández lo votó mucha gente de Argentina. Y segundo, en ese momento... 70% yo no me... de aprobación tenía. Tuvo más popularidad Alberto Fernández en el 2020, fue más popular y más imagen positiva en los primeros 3 meses de gestión que el propio Juan Domingo Perón. Y la gente se olvida, ahora la culpa es del presidente. No, la culpa es justamente de todos, pero como es de todo, nadie se hace responsable. Entonces es muy fácil, y ese es el problema del sistema. Lo que pasa es que la gente ya está tan adoctrinada en pensar con esta clave del sistema que no se animan a pensar distinto. Es como que alguien le dijese, che, existe una quinta dimensión. Claro, como somos seres sensibles que nos manejamos en 4 dimensiones, nos resulta imposible imaginar una quinta dimensión. Pero para pensar una quinta dimensión tenemos que hacer uso de la razón, porque la imaginación, que es conocimiento sensible, no nos permite llegar hasta allí. Todo esto, Horacio, que debe ser las penurias que pasamos todos, porque empezás a ver la realidad, un poco pasa como en la película Matrix, ¿no? Que querés seguir viendo. Como la alegoría de Platón. O la alegoría de Platón. El problema, ¿qué pasa con el que sale? El problema es que la gente cuando cuenta de Platón... Se enojan con el que sale de la cueva. ¿Qué pasa cuando vuelve? ¿Qué pasa con Neo en la última? ¿Cómo termina vuelve. Neo? ¿Cómo termina que vuelve, que vio la luz, que le abre los ojos al ver la luz y quiere decirle al resto, che, esto que estás viendo vos es una ficción? No le dan pelota. No es que eso se ve lo de menos. No, lo matan. Lo matan. Ver Matrix, muchachos, no lo vean. No, bueno, ya no viste Matrix, ¿no? La alegoría de la caverna es lo mismo. Bueno, en ese caso, vos fíjate que sucede que se vence, se sale de la caverna, la derecha guardada durante muchísimo tiempo, solamente sostenida por algunos que peleaban. El primero que yo creo que sale desde el punto de vista más cultural es Juan José Gómez Centurión, políticamente, digo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero el resto era más económicamente, ¿no? Y la derecha se podía sostener con algunas ideas económicas. Ahora, resulta ser de que en muchos lugares de América, incluido Argentina, empiezan a haber gobiernos de esta supuesta derecha que tiene esta particularidad de una derecha económica. Y al poco tiempo, todo esto vuelve hacia atrás, vuelve a caer, y ahí se me viene esa frase tan buena que tiene Agustín Laje, que dice que la derecha se quedó con las cuentas y la izquierda se quedó con los cuentos. Y que las personas, como vos empezaste esta charla, no vive solamente de las cuentas. Al contrario. Lo que menos le Vive de interesa los cuentos. es que el ser humano, antes que un ser material, es un ser del lenguaje. Porque nosotros no... A ver, le hago una pregunta muy simple. Corea del Norte. ¿Usted, alguien de acá cree en Dios? De los que están aquí. ¿Quién cree en Dios? Los que creen en Dios, ¿creen o no creen en los santos? Que haya vida luego de esta vida. Sí. Entonces, lo que menos le importa a un creyente, lo que menos le importa es la materia. Si sabemos que nos vamos a morir, pero sabemos que la muerte es la muerte del cuerpo, de la materia, no de la forma, no del alma, del ánima, de este principio vital. No hay ningún indicio que nos marque que eso exista, pero sin embargo lo crees. Bueno, es una cuestión de fe. De hecho, bueno, sí, hay indicios, algún día podemos decir el término de cómo creer que el alma es inmortal aún sin creer en Dios. Pero lo que digo es tan importante para nosotros esto, que vean que lo que menos nos interesa a nosotros es el aspecto material. Les puedo asegurar, ustedes piensen, hablen, a ver, voy a dar un ejemplo poco feliz. Hablen con cualquier papá que perdió un hijo y díganle, te ofrezco todo este dinero del mundo, o un día más con tu hijo. Y ahí te das cuenta que hacer una reducción de la vida a los aspectos materiales es literalmente no entender de qué se trata la vida. No digo que hay que ser un hippie con OSDE viviendo así de cantar poesías en el parque, pero la izquierda entendió que el ser humano es profundamente cultural, es profundamente simbólico, es profundamente espiritual.
es profundamente religioso. Lo entienden más que nosotros. Y por eso lo que hacen es reemplazar la verdadera religión. Y no me refiero solamente a la teología y la liberación. Es con el feminismo, con el ecologismo, con la diosa de razón. Siempre entendieron que había que atacar la verdadera religión. Y esto es una historia que se remonta ya hace 2000 años, que no voy a hablar ahora de ese tema. Pero acá la lucha fue siempre, en última instancia, la lucha del bien contra el mal. La lucha del no ser contra el verdadero ser. Yo ahí un poco, un tema que tocamos hace un ratito, pero quería preguntarte cómo lo veías. Nosotros en la realidad concreta, lastimosamente, será condicionados o no, tenemos como una cierta disociación entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, donde nosotros pensamos, coincidimos, etcétera, pero cuando yo salgo a trabajar, hay una realidad que se me impone. Lo mismo pasa por ahí en la política. Podemos entender esto teóricamente, Sí. o sea, o idealmente lo veo, mi inteligencia lo aprecia, mi voluntad lo quiere perseguir, pero cuando entro a la legislatura o cuando entro al Congreso, de repente me encuentro con una realidad que se me impone a mi deseo. Entonces, al momento de nosotros trabajar políticamente, necesariamente tenemos que caer en los reduccionismos para poder, digamos, hacer el bien posible y evitar un mal menor, digamos. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo ves a la gente que se dedica por ahí a la política y que, por más que idealmente creamos y entendamos y sepamos dónde hay que ir, necesariamente nos tenemos que enfrentar a esta realidad y tratar de juntar lo más parecido para luchar contra un enemigo mayor? ¿Cómo lo ves vos? Es una función práctica y que es entendible. O sea, es una función práctica que usted plantea. Y yo lo entiendo y en cierto sentido lo comparto. El problema es no tanto lo que uno hace, sino lo que uno realmente sabe. ¿Por qué? Está bien, cada uno defiende lo suyo, yo defiendo mi filosofía porque me dedico a eso. Coincido. ¿Pero por qué? Supongamos, voy a dar un caso concreto. Vamos a hablar de un ejemplo muy simple. El aborto en caso de peligro de la vida de la madre. Caso muy delicado. ¿Sí? Tenemos una mujer que parece que se va a morir. ¿Qué sería lo ético? Lo ético sería intentar como médico salvar las dos vidas y que el área propia de la actividad disponga si una u otra vida pueden perderse, si se pierden las dos, si se salvan las dos. Pero ¿cuál es mi intención? Salvar las dos vidas. Eso es lo ético. Claro. Si yo voy diciendo de entrada, bueno, necesariamente voy a tener que matar al niño por nacer para salvar a la mamá, estoy diciendo que la vileza del medio justifica la nobleza del fin. Claro. Porque siempre el fin justifica los medios. O sea, si yo quiero llegar a Mendoza, me tomo un avión. Entonces, siempre el fin justifica los medios. El tema es, lo que estoy diciendo es, puedo permitirme hacer deliberadamente un mal escudándome en nuestro supuesto bien. Claro. Y ahí es cuando se pierde el foco. Si yo tengo en claro que me tengo que juntar con un liberal para evitar que venga la Agenda 2030 y me expropie los campos en Mendoza, yo lo hago. Sí, che, pero estás transando con un liberal. Sí, pero yo soy libre. Y esto me acuerdo que le dije una vez en Mendoza con una persona y dije, yo soy el más libre de todos los que están acá. Digo, porque no es que sea ni el más rico, ni el más pobre, ni el más sano. Yo soy el más libre porque aunque a mí me dejé encerrado en una habitación un día entero, yo estoy libre de acá. Yo estoy libre de la cabeza. Yo me junto con un liberal, pero yo sé lo que es el liberalismo. Y no voy a estar en una guerra tomándome un café y mientras discutimos un proyecto de ley para evitar que avance la Agenda 2030 diciendo el liberalismo es pecado. No. Es decir, a ver, ¿cómo hacemos para evitar que este proyecto de la Agenda 2030 avance? Claro, que en realidad es la vida misma en otros órdenes. Por ahí lo estamos viendo en la política, pero en realidad es... En todos los órdenes, pero tenés que ser consciente, porque cuando vos... A ver, lo voy a explicar en términos simples. Sí, el que no piensa como vive termina viviendo como piensa. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener en claro lo que es lo práctico y lo teórico. Pero aún cuando entras en ese mundo práctico, no cuando entras en el Congreso, vamos a armar un gran proyecto de derecha. Yo estoy a favor. O sea, de hecho, en cierto sentido, yo también participo de este espacio. Pero soy consciente que en última instancia lo que yo busco es tratar de hacer el mayor bien posible, claro, sin claudicar en mis principios y teniendo en claro cuál es el fin primero de mi vida, que es Dios. Después vendrá mi familia y después vendrá la patria y después vendrá la comunidad y después... Pero cuando uno tiene claro el objetivo... Te faltó decir el movimiento. Lo mismo, todos somos peronistas. No, pero está muy bueno lo que dice Horacio porque en general mucha gente de bien se encuentra en este dilema porque o
Mucha gente termina cayendo ¿Sabes qué me hiciste acordar? Es muy bueno que te dicen, pero que te interrumpa. ¿Sabes por qué me hiciste acordar? Porque se genera, si uno no tiene cuidado con esto, ¿sabes lo que se genera? Se generan esas pequeñas sectas de tuiteros que dicen, porque el liberalismo es pecado, los puristas, y te salen a criticar, decir, a ver, campeón. Y a veces hay partidos. Claro. Partidos que son puristas. No, pero te aparecen algunos trasnochados en Twitter. Disocian la práctica, básicamente. Algún trasnochado que te dice, si votás por Milei te vas al infierno porque es pecado el liberalismo. Es decir, campeón, si no lo votás a Milei te viene Sergio Massa, que hace 100 veces peor. Intentás vos tener un hijo y saber que ¿dónde se va a criar tu hijo? Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que tener en claro los principios, pero también tenés que tener en claro lo que es la realidad. El filósofo realista, ¿de dónde parte el filósofo realista? De la realidad. ¿Y la realidad qué significa? Cada vez que ustedes vean el sufijo dad, significa cualidad, como hermandad, unidad. Ahora, ¿qué significa realidad? La cualidad del res. Y res significa cosa. Partimos de lo real. Después vamos a entrar en el plano metafísico, pero no es que partimos de la metafísica de Dios hacia la mesa. Yo digo, ¿la mesa existe o no existe? La mesa existe. Y el Señor existe. Y este celular existe. Bueno, a ver, hay diferencias. Ser orgánico, ser inorgánico. Bueno, pero ¿qué tienen en común? Y en la existencia, primero que son cosas. Después, el unum, el aliquid, el bonum, el pulcrum, el verum. Tienen las cualidades de ser sustancia, materia y forma. Tienen causa eficiente. Bueno, después que conocí primero la realidad. Pero lo primero que tengo es la realidad. Cuando yo pongo un pie fuera de la realidad, empiezan los desvaríos, que no llegan a nada. Los puristas, ¿a dónde han llegado? Pues si vos me dijeras, no, mira, acá este purista logró un cambio en el sistema sustancial y logró que volviéramos a hacer la Edad Media, yo que lo digo como medievalista, digo, ¿dónde firmo? Pero lo que sucede es que como no están aferrados a la realidad, se quedan siempre en esos delirios igual que le pasó a los liberales con el libre mercado, le pasa a los puristas que quieren plantear un medievalismo cuando ya triunfó la revolución. Milei rompe con esto, pasa de la utopía libertaria. ¿Qué le pasa? Mira, anarquista, la pasa a decir, bueno, yo no lo puedo llevar adelante en el sistema argentino, no puedo plantear una autarquía, sin Estado. Liberal, ¿cómo se dice? Anarcocapitalista. Anarcocapitalista, debo convertirme en un liberal pragmático. Pero que Giacomini quedó siendo un liberal anarquista. Que igualmente, a ver, vamos por parte. Bueno, vamos a ese caso que es hermoso. Yo en cierto sentido lo entiendo de Giacomini. Porque está bien dar... A ver, yo lo que festejo es que haya gente que mueva los debates sobre los extremos. Que haya alguien que te plantee el anarcocapitalismo me encanta porque te obliga a mover el debate y no quedarse con que necesariamente debe existir el Estado o necesariamente debe existir la democracia. Es bueno mover el debate. Ahora, en el momento de las elecciones estoy segura que Giacomini lo votó a Milei. Yo estoy seguro. Por más que digamos, aunque podemos discutir en la teoría, primero resolvemos en la práctica, porque no es lo mismo discutir el libre mercado con Milei que con Massa. Y vamos a otro punto. La práctica, pero primero resolvemos esto. Claro, entonces, eso sí lo que yo sí lo veo necesario. Que es donde dije, en la praxis va a haber unidad en la derecha. En la praxis, yo lo marqué desde el inicio. En la práctica. Después va a haber diferencias en lo sustancial. Pero en la praxis, ¿por qué es importante esto? Porque si salimos de la realidad, gana el que tiene más contacto en la realidad. Cuando yo empiezo a debatir esto, el tema, a mí me toca ayudar a muchas mujeres que están transitando problemas de prostitución, de aborto. ¿Ustedes creen que yo le voy a ir a decir a esas mujeres que tenemos que ayudar en Villa Salais, convertito, te vas al infierno mañana? Yo tengo una piba con 15 años embarazada, que yo no quiero que aborte. ¿Yo qué le voy a decir? No abortes o te vas al infierno. Cuando la piba está pensando, la va a matar el papá, el novio la abandonó, no tiene para comer esa noche, y tengo que hacer yo. Le tengo que llevar un vaso de leche, le tengo que llevar un plato de comida y ofrecerle trabajo o algo para ver qué hacemos con esa piba en esa situación. Porque si no lo hago yo, viene la izquierda que tiene más contacto con la realidad y le va a ofrecer algo bajo apariencia de realidad que es mucho más dañino. Mientras las personas más se alejan de la realidad, más rápido pierden el debate. Vamos con el caso de Giacomini y Milei. Fíjate qué interesante. A mí me encanta el plano teórico porque nos dedicamos a la docencia en la universidad. Pero ¿qué pasó con Milei? ¿Qué pasa con las prepagas? Que el libre mercado, que la desregulación. Lo comían. Y la realidad lo pasó por encima. Por eso yo siempre decía, hay que ser cuidadosos, hay que dar los debates, pero tratar de dar los debates sin claudicar en los principios atados a la realidad. Porque si vos empezás a decir, mira, yo a largo plazo,
soy anarcocapitalista, pero a corto plazo soy minarquista, en ese desvarío que hay intelectual, es como decir, mira, yo a largo plazo soy heterosexual, pero todos los fines me como un pibe. Entonces, Claro. Venga, un permite. Un tiburón blanco. Tratándose como un hombre. claro, pero Qué básico, ¿no? Y estuviste tan gráfico y tan claro que hasta causa gracia. Pero está muy bueno. Pero por eso digo, o sea, uno tiene que decir, bueno, a ver, yo soy medievalista, pero yo no voy a decir, no, vengo a plantearle a usted un proyecto medieval de volver a... Porque ya incluso imagínate, si yo fuese medievalista, lo llevo al extremo, voy a decir, che, pero ¿cuál es el sucesor de la corona española? Se están peleando entre ellos, hay 3 sucesores supuestamente. No, entonces decimos, dentro de este régimen que tenemos ahora, ¿qué es lo más cercano a un orden natural que participa del orden sobrenatural? Y Gómez Centurión. Es lo más cercano, a mi criterio. Sí. Si dije, bueno, ¿cuál es para vos el mejor político argentino? Que yo no lo veo como político, pero ¿cuál es para vos el mejor pensador de la política actual? Gómez Centurión. Para mí es el mejor en la actualidad. El mejor diagnóstico, el más realista, el que mejor conoce el plano internacional. Yo creo que muchos errores que está cometiendo el gobierno argentino en materia internacional, hay muchos aciertos que yo lo veo favorable en torno a Victoria Villarroel, muy favorable. No me gusta criticar a un gobierno que está ingresando y que encima es del palo. Claro. Por eso soy muy cauto, pero digo, ha habido improlijidades, y sobre todo en materia diplomática. Sí, sí. Y yo creo que esas improlijidades o esas relaciones internacionales, con Gómez Centurión, al menos asesorando, estando cerca de la Casa Rosada, yo creo que hubiesen sido más ordenadas y más prolijas y más benignas para el pueblo argentino. Sí, Mira, sí, hay una mucho cosa, más. Horacio, Martín, nos están quedando 10 minutos, así que, y menos también. Yo tengo que ni siquiera es una pregunta, sino más una invitación, voy a decir mi utopía. Se nota lo que sabes de religión y me encanta por cómo lo atás o cómo lo expresás con la ideología que, bueno, a todos más o menos nos une. Yo hace un tiempo lo llamé al Giacho y le digo, acabo de escuchar, esto fue en Pascua, un programa donde trajeron a Grabois a hablar de Jesús. Vos no sabés lo que habló Grabois de Jesús. Una persona muy religiosa y en cierto punto me convenció. Él decía, Jesús es de izquierda. Jesús es de izquierda, nace en el lugar más pobre, nace rodeado de pobres, es reaccionario. Entonces vos terminabas y decías, che, Jesús es de izquierda, ¿eh? Y le digo al Hecho, si no damos la batalla, también en la parte religiosa, nos van a comer diciendo que Jesús es de izquierda. ¿Y qué decía Grabois? La iglesia es de derecha. La historia de la iglesia es de derecha porque se pelea con Jesús y Jesús es de izquierda. Entonces yo creo que hay que hacer una invitación para un debate Horacio Justo Grabois en buenos términos. Pásamelo para reaccionarlo en mi canal ese. No, vos sabés lo que sabe Grabois. La hace en un momento a Ofelia Fernández leer el Evangelio. Le dice, leete Juan del tal versículo a tal versículo. Y Ofelia Fernández le dice, ¿en serio? ¿En serio me vas a hacer eso? Sí. A ver, Yo no estaba muy de acuerdo porque yo creo que lo leyó con ojos sociológicos al Evangelio. Está bien, pero saber no es lo mismo que conocer, no Tal es lo cual. mismo que apuntar como ciencia cierta a la verdad. En el libro que charlamos hoy de Orwell, 1984, cuando dicen, ¿para qué querés el poder? Para tener el poder. Sí, sí. Para ser yo el poder y sostener el poder. Yo soy el Estado. Y claro, yo soy todo, yo soy el poder. Y si vos te rebelás a los jóvenes, y vamos a hacer que tu vida sea más corta, vas a tener una juventud más corta. O sea, manejar todos los hilos para poder de alguna manera controlar los hilos. Bueno, hemos dado ya una charla de mucho tiempo. Horacio, ha sido fantástica esta charla. Jerry, gracias por sumarte. Juan, Martincito. Y por supuesto, los seguimos invitando a que se suscriban al canal, que pongan like. Muchas gracias por estar y los esperamos en el próximo capítulo. Chao, gracias. Gracias, Horacio.